Bueno, antes que nada le voy a pedir un cachito de paciencia por ahí si me trabo un poquitito en la lectura. El que me conoce un poquito sabe que justo mi vista no es lo que más se destaca. Así que pido esa pequeña paciencia nomás. Hace una semana los ancianos me dieron la oportunidad de compartir un devocional y la verdad que es una hermosa oportunidad, es una gran responsabilidad, es un gran honor. Y confío que el Señor, con su palabra, nos va a poder transmitir su mensaje y damos gracias porque no dependemos de, en este caso, nosotros, que somos falibles para poder transmitir su palabra y para que tenga efecto en nosotros, sino porque la palabra es poderse en sí misma. Lo que quería traerlos es algo que no le va a sonar probablemente nuevo a nadie, creo que todos acá deberíamos de tenerlo aunque sea un básico conocido, pero creo que siempre es bueno recordarlo. Y por eso dije, vamos a hacer una pequeña exhortación, algo que incluso yo necesito cada tanto recordar. Y quería traerles, si me acompañan, a la epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16. Dígame si no se escucha o lo que sea. Perfecto. Sí, bueno. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue también en todo según nuestra semejanza, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para entender esto, primero tenemos que entender por qué necesitamos un sumo sacerdote. No voy a profundizar mucho, de hecho, en este estudio fui bendecido y tuve que recortar cosas porque podía irme por las ramas fácilmente. No quiero sonar altivo ni nada por el estilo, pero esa es la grandeza que tenemos en la palabra del Señor, que podemos seguir profundizando y aún siempre más. Pero primero tenemos que entender quién es Dios. Sabemos que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, es el creador de todo. Dios es santo y Dios es justo. Dios creó todo para su gloria. Tenemos la creación que revela la gloria de Dios, tenemos a los ángeles que están listos para servir a Dios y para darle gloria todo el tiempo para servirle. E incluso nosotros como seres humanos fuimos creados para su gloria. Tenemos el gran regalo de que Dios nos creó a su imagen y semejanza y que Dios nos pensó para que estemos con Él. Nosotros tenemos el gran privilegio de estar con Él, de tenerlo a Él y de que podamos tener comunión con Él. Y muchas veces la perspectiva que tenemos es la inversa, Dios es uno grande que viene y nos da regalos, al cual le pedimos y nos concede, cuando nuestra mirada tiene que ser más bien todo sea para su gloria. Ese Dios grande, el Dios que creó todo, es un Dios que nadie le puede ver, nadie le ha visto y nadie le verá salvo el Hijo. Voy a ir resaltando algunos versículos rápidos si quieren acompañar bien y si no los voy leyendo, no hay problema. En 1 Timoteo tenemos una de las doxologías de Pablo, en 1 Timoteo 6, de 13 al 18. Te mando delante de Dios, que da vida en todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. O lo tenemos en Juan 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Tenemos un Dios santo, en donde la reacción, por ejemplo, de Isaías capítulo 6, versículo 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios, habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esa es la reacción normal de cualquier ser humano que vea a Dios, en este caso la preencarnación de Cristo. O lo tenemos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, cuando habla de un pequeño vistazo que tenemos en el cielo con los ángeles, los cuales están ahí día y noche desde nuestro punto de vista, nuestra visión terrenal en donde existe el tiempo, dándole gloria a Él y alabándolo, diciendo: a los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, y dentro de ellos y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Santos ángeles llenos de ojos para ver. Dios creó a los ángeles para su gloria, Dios creó ángeles para que puedan ver su gloria, y nosotros también podemos contemplar esa gloria. Y cuando observamos la majestad del Señor, y sabiéndonos pecadores, sabiéndonos que estamos perdidos por nosotros mismos y que nadie puede acceder a Él, ni siquiera podemos verle, una pregunta sensata que nos podemos hacer es la que tenemos en el Salmo 144, 3 y 4. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el hijo del hombre para que le estimes. El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como sombra que pasa. No somos nada en comparación. Y aún así el Señor nos amó. Sabemos que Él nos conoce perfectamente, Él es omnisciente, Él nos creó, Él sabe todo lo que vamos a hacer, Él sabe todos nuestros defectos, Él sabe todos nuestros pecados y sabemos cómo tropezamos. Si nosotros mismos examinamos nuestra vida constantemente, hablo por lo menos por mí mismo, yo creo que me frustraría, porque tropezamos mucho, somos imperfectos. Incluso después de conocerlo por muchos años, hay veces que tropezamos en cosas básicas y es doloroso. Y aún así, el Señor quiso tener una relación con nosotros, el Señor quiso redimirnos. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, no una, muchas, y en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Ese es el regalo que tenemos en el Señor. Eso creo que es lo que sabemos todos. Dirán, ¿y esto qué tiene que ver con lo que habíamos leído al principio? Vamos a eso. Al Dios al cual nadie le puede ver, sino que Él se ha dado a conocer a través de los profetas, a través de las Escrituras, y tenemos un acceso a Él mediante el Hijo, porque nadie puede acercarse a Él porque Él es puro y nosotros no. Nosotros merecemos su condenación, nosotros merecemos el justo juicio. Aún así Él quiso darnos un camino que por sí mismo Él nos constituyó a nosotros y nos abrió un camino para que podamos llegar a Él. Nosotros no podemos llegar a Él, no lo podemos siquiera conocer. Y en nuestra maldad tampoco queremos. Esa es la misericordia que tenemos en Dios. Sabiendo que en su pura esencia nadie se le puede acercar, y Él es espíritu, envió a su Hijo. Uno que en semejanza a nosotros, un gran misterio, ¿cómo puede ser el Dios encarnado, el Dios creador de todo, el Dios que es eterno? Tenemos acceso a Él, nos envió el Hijo, alguien que sufrió como sufrimos nosotros, que padeció como padecemos nosotros. Lo tenemos a Él, el cual no solamente es bueno, sí, lindo, Dios a la distancia, los rescaté, pero ustedes están ahí, sino que nos prepara para cosas mejores, no por simplemente un deleite en nuestra vida y decir, bueno, quiero pasarla bien en esta vida, sino que nos da acceso a Él en esta vida. Algo que
De momento es imperfecto porque nosotros somos imperfectos, pero un día seremos perfectos, seremos perfeccionados en Él. Una vida unida a Cristo. Y para eso tenemos imagen en el Antiguo Testamento de un montón de las cosas de que habrían de venir y algunas de las cuales todavía no vemos. Es hermoso ver cómo vemos el Antiguo Testamento y vemos Apocalipsis y vemos lo que viene y uno dice, lo que habla ahí es lo que se mencionaba allá, nada más que era perfecto. Tenemos a alguien que intercede por nosotros, tenemos a Cristo, un sumo sacerdote, alguien que intercede por el pueblo, que tiene acceso a Dios, que nos limpia de los pecados delante de Dios, en este caso nuestra propiciación también. No un sumo sacerdote el cual tenga que ofrecer sacrificios también para sí mismo imperfecto o que no pueda perdonar nuestros pecados, sino alguien que pagó todo, pasado, presente y futuro. Tenemos un acceso a eso. Y tenemos a alguien que puede compadecerse incluso en nuestras debilidades, incluso en nuestros tropiezos, incluso en nuestros pecados que no queremos. Y aún así en nuestra debilidad muchas veces caemos. El Señor no tienta a ninguno, pero podemos caer en tentación. Y el Señor aún así nos da un sumo sacerdote que constantemente intercede por nosotros. Y por eso necesitamos un sumo sacerdote, uno perfecto, y lo tenemos a Cristo. Y un detalle muy interesante de Cristo es, pero Él era Dios, Él no podía pecar. Sí, Él no podía pecar. Pero también Dios establece ciertos límites en este mundo, límites en cuanto a el límite hasta qué punto somos probados, hasta qué punto podemos llegar a ser tentados. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En el caso de Cristo, su tentación no tenía por qué estar limitado a esto. Hay un punto a partir del cual no podemos resistir. Cristo tuvo que sufrir más allá. Las tentaciones que tenemos nosotros como simples mortales son bastante simples, vanas. Las de Cristo iban más allá. Entregar el señorío del universo me parece algo lo suficientemente grande. Él fue tentado aún más allá y sufrió en todo, e incluso algo que para nosotros no es algo quizás tan alarmante en nuestra ignorancia. Para Dios que es santo, sí, el tener que cargar con todos los pecados, esa inmundicia, eso que es aberrante para Él, que es contrario a toda su esencia, porque Él es santo, apartado, tuvo que ser cargado con eso. Tenemos ese sumo sacerdote, creo que es algo que no nos tenemos que olvidar nunca. O como dice en Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos un abogado en Cristo, lo tenemos en 1 Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual es propiciación por nuestros pecados, y no solamente de los nuestros, sino también los de todo el mundo. Tenemos eso. Tenemos a alguien que intercede con nosotros, alguien al cual podemos acudir y sabemos que nos limpia. Y podemos acceder al Padre, incluso cuando hay veces que podemos sentirnos miserables. Nosotros tenemos acceso a eso y Él intercede por nosotros a pesar de nuestras imperfecciones. Y el Señor no solamente nos deja con eso, nos da también su palabra. Una palabra que nos revela quién es, nos muestra quiénes somos. Tenemos un acceso al Señor increíble, el cual estoy seguro que si dedicara el resto de mi vida a las 24 horas no alcanzaría a entender una milésima parte de la gloria de Dios. Y sé que no lo podría hacer porque también mi mente es imperfecta, mi cuerpo es imperfecto y vivo en este mundo imperfecto. Un día tendremos acceso a la perfección y estoy seguro que en el instante en que accedamos a eso, vamos a tener acceso a un conocimiento supremo, para nada incomparable a lo que tenemos hoy. Y aún así lo buscamos ansiosamente, busquémoslo.
busquémoslo celosamente al Señor. Tenemos acceso a su palabra que nos revela quién es Él. Tenemos un manual de vida que nos muestra cómo debemos de ir en el correcto camino. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y tenemos una palabra de Dios, la cual también nos permite inspeccionarnos y ver quiénes somos y cómo estamos. Una palabra que no nos va a dejar mentirnos y que puede que a veces que al leerla encontremos que hay cosas que hay que arreglar. Y de hecho probablemente sí hay cosas que tenemos que arreglar. En Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no solamente nos alcanza con tener su palabra, sino que también nos da un Espíritu Santo. Nos da a sí mismo a nosotros. No solamente tenemos a Dios, el cual creó de todo, y tenemos acceso a Él y podemos acudir directamente a Él. No solamente tenemos al Hijo, el cual es nuestra propiciación y alguien que está constantemente en nuestra defensa delante de Dios, también tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros. Si me acompañan a Juan, capítulo 16, versículos 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, Él os lo enviaré. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado por cuanto no cree en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas veces pensaríamos que lo mejor es, bueno, estaría lindo tenerlo a Jesús acá al lado en cuerpo y poder hablar con Él. Un día podremos hacerlo eso en perfección, pero nos da algo mejor. Mientras estamos en esta vida nos da no solamente que esté con nosotros, sino que esté en nosotros, que trabaja en nosotros. Un espíritu el cual nos renueva, y algo a lo cual ya han atravesado ciertos años, yo todavía algo de juventud, pongámosle, que me queda, pero creo que es algo que el mundo se resiste constantemente, lo cual llamamos envejecimiento. También es un regalo hasta cierto punto que podemos disfrutar en el Señor, porque el cuerpo por fuera ciertamente se debilita día a día. En la juventud somos fuertes, como se dijera, también somos guapos, estamos bien, somos ágiles, pero a medida que van pasando los años, cuando creo que uno puede apreciar mejor la gloria de Dios, porque uno se da dando cuenta que ya mi cuerpo no es lo que era. Esto antes no me dolía, yo antes me podía mover, yo antes tenía mucho más libertad y yo tenía capacidad, pero no. Con el tiempo uno se va debilitando, lo cual no significa que eso implique amargarse, ni ponerse triste, ni nada necesariamente. Al contrario, deberíamos de justamente depender constantemente del Espíritu, como dice en 2 Corintios capítulo 4, 16 y 17. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Que así sea nuestra vida. Nunca olvidando lo que el Señor hizo por nosotros, nunca olvidando quién es el Dios al cual adoramos, sabiendo que tenemos un Espíritu Santo, el cual no nos va a dejar estar ociosos. Si dejamos que nuestra vida sea conducida por el Espíritu Santo, no nos va a dejar estar sin fruto. Fruto que nos acerca cada día más a Él. En eso podemos ser perfeccionados. Tenemos un Espíritu Santo incluso que nos ayuda a ir delante de Dios. Porque igual en Romanos 8, 26 y 27, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros, que no nos deja estar sin fruto, y que incluso en lo que no sabemos pedir correctamente, Él intercede. Tenemos al Señor en la gloria, tenemos un abogado y tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro.
Y el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos del Padre. En este mundo estamos llenos constantemente de distracciones y hoy en día más fácil que nunca es olvidarnos de un montón de estas cosas. Y si algo que nos caracteriza como seres humanos es justamente la mala memoria que tenemos. En esto me voy a meter yo, por lo menos en la bolsa, el que quiera meterse, bienvenido sea. Un problema que tenemos es, además de las distracciones, que hoy en día es más fácil que nunca caer en alguna de ellas, nos olvidamos lo que ha hecho el Señor. Y la Biblia es un perfecto ejemplo de eso. Constantemente se nos cuenta cómo el Señor ha hecho grandes obras y a los 5 minutos, ¿qué pasa? La gente se olvida. Pasa con los discípulos del Señor, pasa con el pueblo de Israel y pasa con nosotros también. Tenemos que trabajar con diligencia en sí el Señor, tenemos que estar firmes en el Señor. Tenemos que reforzarnos en el Señor y gran ayuda tenemos también con la iglesia misma que nos ayuda a exhortarnos unos a otros, corregirnos unos a otros, ayudarnos los unos a los otros. Me tengo que quedar cortito en esta parte porque si no me extiendo demasiado, así que avanzamos. Así que, como dice Hebreos 12, versículo 1 al 3, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió la condenación, la contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no cese hasta desmayar. Y no nos olvidemos que a pesar de que tenemos este gran privilegio, esto no nos exenta de problemas en la vida. Creo que lo sabemos muy bien, estamos acá. Muchas veces tenemos que compartir motivos justamente por dolor o por enfermedad. Y sabemos que en este mundo vamos a tener aflicción. En Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. E incluso vamos a sufrir, si le seguimos, persecución. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y aún así, en todo esto, y en lo que sabemos que somos débiles, porque somos débiles, el Señor nos da su gracia. Tenemos el ejemplo que seguro en 2 Corintios capítulo 12, del 7 al 10, no voy a leerlo, pero tenemos el ejemplo de cómo Pablo incluso tiene que sufrir por el Evangelio en numerosas formas, y aún así el mismísimo apóstol le pide al Señor de que le quite un aguijón en la carne. Y el Señor le dice no, pero dice bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y la conclusión de Pablo es, bueno, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El Señor es la salida a la ansiedad, donde nosotros tenemos que humillarnos delante del Señor, como en 1 Pedro capítulo 5 del 6 al 7, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Muchas veces nosotros mismos somos responsables de ser orgullosos y decir, no, bueno, pero esta es una minucia, ¿cómo voy a ir delante de Dios por estas cosas? Yo me tengo que preocupar por mi vida, no es nuestra vida, es la vida que el Señor nos dio, la cual tenemos que administrar. Y el Señor nos provee de la ayuda oportuna, pero también quiere que nosotros estemos aferrados a Él. No le es molesta nuestra petición, no le es molesto que nos acerquemos a Él, es lo que Él quiere, es lo que nos va a mantener cerca de Él, firmes y con fruto. Él es nuestro consuelo y nos consuela para que podamos consolar a otros, como sucede en 2 Corintios capítulo 1 del 3 al 5. Él es la fortaleza nuestra en el padecimiento, como en 1 Pedro capítulo 5, versículos 10 y 11. Y sabemos que todas las cosas que pasen en nuestra vida, incluso las cosas malas, que es justamente donde nos cuesta, no voy a decir, no voy a mentir, no voy a decir que, bueno, todas las cosas malas que me suceden en la vida, qué lindo, qué hermoso que es. Muchas cosas las veo y digo honestamente, no lo entiendo.
por qué las cosas son como son, pero sabemos que el Señor es soberano. Y sabemos, sobre todas las cosas, como dice en Romanos 8, 37 al 39, antes de en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sabemos aún más, que incluso en nuestras imperfecciones que tenemos y en lo cual no servimos al Señor perfectamente, como dice en Filipenses 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Noten que dice que Él la perfeccionará. No depende de nuestra perfección. Obviamente, nosotros tenemos que trabajar con diligencia, es seguir al Señor, pero el que hace la obra en nosotros es el Señor. Por tanto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos acceso al trono de la gracia, no al trono de juicio. Tenemos acceso mediante un sumo sacerdote, el cual fue nuestra propiciación, el cual nos dio el Espíritu Santo, el cual nos dio las Escrituras para conocerle, en el cual a pesar de todo tenemos acceso a Él y debemos de estar constantemente mirándolo a Él. Y algo que me gusta de este verso es: acerquémonos, número 1, y confiadamente. No solamente el hecho de acercarse para nuestra salvación, sino para nuestra santificación a lo largo de nuestra vida. Acerquémonos confiadamente, con confianza, si me permite, incluso desde nuestro punto de vista, con osadía. No estoy diciendo que seamos irrespetuosos, estoy diciendo, acerquémonos. Empujemos, vayamos ahí. Lo cual sé que en muchas ocasiones no es fácil. Porque muchas veces en nuestras circunstancias y en nuestro enfoque, desde nuestro punto de vista de las cosas, desde el punto de vista terrenal, en donde muchas veces nos olvidamos del plano eterno, recordemos un detalle: esta no es nuestra mejor vida. Si esta fuese nuestra mejor vida, no quiero saber lo que me espera después. Así que acerquémonos al Señor y pidámosle. Hoy estamos reunidos justamente para eso. Como dice Pablo en Filipenses capítulo 4, del versículo 4 al 7, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, entiéndase, preocupados o ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará en vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Y qué tanto tengo que orar? Bueno, como dice en Efesios capítulo 6, del 13 al 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Cuánto? En todo tiempo. Muchas veces, y esto tengo que reconocerlo, una vez dicen, no, pero esto es una minucia. ¿Qué tanto puedo pedir por algo tan pequeño? El Señor es tan grande y yo voy a pedir por esta pavada. El Señor no piensa lo mismo. El Señor quiere que hablemos con Él en todo, que tengamos comunión con Él en todo. Y nos dice en Juan capítulo 15, versículos 7 al 11, cuando habla Jesús de que Él es la vid verdadera: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor, y seguiréis mis mandamientos, si siguiereis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido.
Bueno, pedir todo lo que quiera, fantástico, que venga mi maravilloso auto. No. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis. Pidamos conforme al Señor, para su gloria, no para nuestra comodidad, lo cual no significa que el Señor no provea para nuestra comodidad, nos provee en abundancia para que disfrutemos. Alabado sea el Señor por eso, pero es para su gloria. Y finalmente, en el Salmo 37, versículo 3 al 5, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás en la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Creo que una de las partes más importantes en eso es no solamente la promesa del Señor de que Él cumple su palabra, no solamente que Él nos escucha, sino que de nuestro lado está el deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Cuándo es que Él concede las peticiones de nuestro corazón? Cuando nos deleitamos en Él. ¿Cómo nos podemos deleitar si no le conocemos? Tenemos su palabra, tenemos la comunión con los hermanos. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, por el cual tenemos salvación. Y el Señor, incluso en los momentos en los cuales no estamos bien, porque el Señor está en gobierno de todo y en control de todo, Él nos dice: acérquense a mí, acérquense a este trono, acérquense a mí. Sí, para nosotros, al menos para mí, un pensamiento que a tanto me resulta abrumador. ¿Cómo puede ser de que ese Dios tan grande, el omnisciente, omnipotente, omnipresente, el creador de todo, me parece lo suficientemente grande, cómo puede ser que se acuerde de nosotros los hombres? ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad. Él quiso salvarnos por el puro afecto de su voluntad. Ese es el amor que tiene por nosotros. Creo que es algo que no nos tenemos que olvidar nunca. Y muchas veces, porque apartamos la mirada, más de la que me gustaría admitir, nos olvidamos de esos detalles. No nos olvidemos de eso. Tenemos acceso a Cristo, tenemos el Espíritu en nosotros, vivamos en esa verdad, vivamos firmes en eso. Sigámosle al Señor y acerquémonos a Él constantemente. Acerquémonos al trono de la gracia. Podemos pedirle a Él, podemos orar con Él, podemos hablar con Él en todo momento, sirviéndole a Él. Y como dije, no iba a hablar de nada nuevo. Simplemente quería hacer una exhortación, algo que por lo menos a mí, yo tengo que hacerme un recordatorio cada tanto, porque sé que tengo mala memoria, y muchas veces uno se deja abrumar por lo que sucede alrededor, pero tengamos los ojos fijos en el Señor. Tengamos los ojos fijos en Él, acerquémonos, no tengamos miedo del Señor. Hay veces que podemos incluso tener vergüenza. Hay veces que cometemos, no voy a hablar por todos, pero hay veces que uno comete errores grandes y uno dice: wow, no. Yo pensé que había cosas que las había entendido y cosas que yo entendía muy bien y yo podía hablar con otros hermanos y yo estaba firme, y después me doy cuenta de que yo también puedo caer en cosas que pensaba que no. Y aún así el Señor dice: sí, vengan. Yo ya te perdoné. Yo quiero tener comunión con vos. Entonces nunca nos olvidemos de eso. Es un pequeño nomás recordatorio que quería hacer. Si me acompaña, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta noche que nos podemos reunir aquí para orar. Sabemos que tú estás entre nosotros y sabemos que tú escuchas nuestras oraciones, Padre. Sabemos que tú permites ciertas cosas en nuestra vida y hay cosas que no entenderemos en esta vida. Pero te damos gracias que tú estás bajo el control de todo. Te damos gracias porque podemos compartir este momento en este lugar, porque tenemos todavía esta libertad de reunirnos en un lugar. Te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tenemos acceso a ti. Te damos gracias porque tenemos un Salvador. Te damos gracias porque nos da el Espíritu Santo. Padre, te pido que lo que hoy se estuvo hablando aquí esté en los corazones de cada uno a lo largo de la semana y que permitas que tu palabra genere fruto en nosotros, Padre. Que podamos cada día depender más de ti, verte a ti, poner los ojos en ti, no apartar la mirada, Padre. Que estemos siempre cerca de ti y viéndote a ti. Que nos acerquemos a ti con confianza. Llévanos a eso, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.